El 25 de octubre del año 2001 en Nueva York, se lanzaría uno de los sistemas operativos más icónicos y amados hasta la fecha. Un sistema operativo enfocado en la experiencia del usuario, el rendimiento, la eficacia, y sobre todas las cosas, la interfaz gráfica intuitiva, colorida, y divertida, para que cualquier persona se sienta cómoda a la hora de usar una computadora. Un sistema operativo el cual hasta el día de hoy es recordado no solo por ser uno de los productos más exitosos del último siglo, sino también por las millones de personas alrededor del mundo que crecieron con él por muchos años, incluso sin tener soporte. Así es, estamos hablando del excelentísimo Windows XP. Un sistema operativo el cual todos hemos visto o usado alguna vez en nuestra vida, por más que no sepamos de tecnología o nunca hayamos usado una computadora. Este sistema operativo surgió como una solución rápida a la creciente cantidad de usuarios domésticos que buscaban un sistema que se familiarice con ellos y sea fácil de usar, y por el fracaso que resultó siendo Windows ME lanzado un año antes. Sin embargo, la historia de este aclamado sistema operativo no empieza como una idea más para atender el fracaso de su antecesor, sino que empieza mucho antes en la década de los 90 con el surgimiento de las primeras computadoras personales, el fin de la era exclusiva empresarial, y años de fracasos e inestabilidad dentro de la propia Microsoft. En este video no solo vamos a repasar el contexto de cómo surgió Windows XP y cómo se convirtió en una leyenda, sino que además abordaremos su desarrollo, curiosidades, su no tan exitoso lanzamiento, y finalmente el fin de su soporte y posterior muerte. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a ver la historia de este sistema operativo. Para entender por qué existe Windows XP, tenemos que volvernos muy atrás en el tiempo. Específicamente a principios de la década de los 90, con el auge de las primeras computadoras con interfaces gráficas. El hecho de que justamente tengan una interfaz gráfica era clave, ya que además de facilitar el uso en el entorno empresarial, que era el público al cual estaba dirigido las computadoras, era muchísimo más cómodo y rápido que usar una línea de comandos como lo era MS-DOS en los 80. En este contexto, Microsoft no desaprovecharía la oportunidad de crear sistemas operativos con interfaces gráficas, y lanzó al mercado en 1985 la primera versión de Windows llamada literalmente Windows 1.0, que rápidamente iría escalando de versión hasta convertirse en Windows 3.1 respectivamente. Sin embargo, pronto Microsoft se daría cuenta de un problema. Hasta ese momento en realidad Windows no era un sistema operativo propio, sino que funcionaba como una capa de MS-DOS. O sea que para iniciar Windows, primero tenías que pasar por una línea de comandos MS-DOS, la cual muchos obviamente no sabían usar, y dificultaba el hecho de acceder a la interfaz gráfica. Por lo tanto, dado a la creciente competencia de Apple con sus Macintosh y la creciente demanda de computadoras personales y de hogar, Microsoft se pondría las pilas para desarrollar un núcleo propio llamado Windows NT, y por otro lado el proyecto Chicago. El núcleo Windows NT, además de ser moderno, rápido y eficaz, era más estable que MS-DOS, y quitaba la necesidad de usar comandos para acceder a la interfaz gráfica de Windows. Por otro lado, el proyecto Chicago, que en 1995 se convertiría en Windows 95, seguiría usando MS-DOS de base, pero facilitarían el acceso al sistema y lo ocultarían dentro de este mismo. Así es como ahora Windows estaba dividido en dos versiones. Por un lado la empresarial llamada literalmente Windows NT, y la otra dedicada exclusivamente al hogar que se llamaría Windows 95. Windows 95 es muy importante, ya que por primera vez añadirían cosas como la barra de tareas, personalización a gusto del usuario, elementos básicos de seguridad, el famoso Plug and Play, el botón de inicio de Windows, programas y herramientas como Paint, y un largo etcétera. Sin embargo, poco a poco Microsoft se iría dando cuenta de que mantener un sistema operativo con base MS-DOS era muy complicado debido a lo inestable que era, y lo limitado también que resultó ser con muchas características y herramientas.
MS-2 no estaba hecho para cargar con un sistema operativo tan extenso como lo es Windows, y mucho menos si con cada versión que sacaban le seguían añadiendo más cosas. Pero mucho no podían hacer, ya que el hardware de esa época que se veía en computadoras del hogar, era tan limitado que no podrían correr un sistema con el núcleo NT. Así que Microsoft, además de mantener el núcleo que ellos habían creado, también tuvieron que trabajar un poco arriba de MS-2 para contener la estabilidad del sistema. En 1998, con el lanzamiento de Windows 98, se sintió fuertemente la inestabilidad del núcleo MS-2, que a cada rato pegaba un pantallazo azul de la muerte, y que por poco hace que Windows 98 sea un fracaso. A mediados de los años 90, con la evolución del Internet y el surgimiento de las páginas web, un navegador el cual dominaba en esa época era Netscape. Un navegador simple, rápido, y que para ser uno de los primeros en el mercado estaba avanzado para su época. Sin embargo, Microsoft, al percatarse de esto, no dudaron en crear uno propio llamado Internet Explorer, el cual vendrá instalado de forma predeterminada en Windows sin que el usuario tenga que instalar un programa externo para poder navegar en la web, y lo mejor de todo, gratis. El problema fue que como Microsoft dominaba en el mercado de sistemas operativos, estaba usando a Windows para destruir a otros navegadores como lo era justamente Netscape, a lo cual se enfrentó a una demanda con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la cual obviamente, además de perderla, desestabilizó fuertemente a la compañía y les hizo perder millones de dólares. En 1998, el gobierno de los Estados Unidos y más de 20 estados acusaron directamente a Microsoft de ser un monopolio por presionar a los fabricantes a que sus computadoras lleven Windows como sistema predeterminado, y por lo difícil que hacía que el usuario instale otro sistema operativo aparte. Este juicio fue uno de los más costosos y duros en la historia de la compañía, y casi hace que en el año 2000, por orden del juez Thomas Penfield, se separe la empresa en dos. Sin embargo, tras apelar, se llegó a un acuerdo para que no sucediera. Por el lado del mercado, el lanzamiento de Windows 98 dejó un muy mal sabor de boca por su gran inestabilidad y la poca compatibilidad que tenía con el hardware de la época. Esto provocó que al principio, el sistema operativo fuera bastante criticado y odiado, haciendo que muchos se quedaran en Windows 95. Sin embargo, en los próximos meses al lanzamiento, Microsoft lanzaría la Second Edition, arreglando parte de la inestabilidad que generaba el núcleo MS-2, y logrando salvar a Windows 98 de ser un fracaso. Durante los próximos años, Microsoft se enfocaría más en el sector empresarial y en seguir desarrollando y mejorando su núcleo NT, planeando también llevarlo al sector hogareño y así dejando de depender de MS-2. Y finalmente, después de 2 años sin novedades sobre Windows, llegamos al año 2000. Para celebrar el comienzo del nuevo milenio, Microsoft lanzaría 2 versiones tal como venía haciendo. Una dedicada al sector empresarial llamada Windows 2000, y la otra para el sector hogareño llamada Windows Me. Estas versiones no tienen un significado más allá de festejar el comienzo del milenio, pero Microsoft también quería dejar parado al sistema como uno en constante actualización y modernización. Sin embargo, lo peculiar de este caso es que Windows Me es uno de los peores fracasos de la compañía, por no decir el peor, en el cual la inestabilidad del kernel y de MS-2 junto con una gran incompatibilidad con hardware, y la no necesidad que había de lanzar un nuevo sistema operativo, hizo que en toda su vida no alcanzara ni el 10% de la cuota de mercado global. Windows Me marcó el punto de inflexión para la compañía, ya que desde aquel fracaso y con el avance que había tenido la tecnología desde mediados de los 90, Microsoft no se lo pensaría más y empezaría a desarrollar sistemas operativos exclusivamente con núcleo NT, el cual, como dijimos antes, solo estaba vigente en el entorno empresarial y era muy estable y rápido. De aquí es donde surge el proyecto Whistler, el cual un año después se convertiría en el aclamado Windows XP.
El proyecto Whistler se basaría en Windows 2000, o sea el sistema con base NT del sector empresarial, el cual estaría enfocado única y exclusivamente al sector hogareño, concentrándose en la interfaz, el rendimiento, la compatibilidad y la experiencia del usuario. Así se veía Windows Whistler en sus versiones más tempranas de desarrollo. Como podemos observar, en las primeras builds no hay grandes cambios con respecto a Windows 2000, pero ya podemos empezar a ver una versión muy previa de la interfaz con nombre Luna, que luego sería la famosa interfaz de Windows XP, y algunas nuevas características que traería el nuevo sistema operativo, como una nueva opción para cerrar sesión. Durante las próximas builds, veríamos más que nada cómo iría evolucionando la interfaz del nuevo sistema operativo, dejando claro que Microsoft se enfocará más que nada en este aspecto y la experiencia del usuario, haciéndola más family friendly y amigable para los hogares. En la build 2446, es donde se empezaría más que nada a ver una interfaz Luna bastante pulida y muy parecida a lo que fue en la versión final de Windows XP, pero todavía conservando su nombre de Windows Whistler, y con algunas pequeñas características que fueron descartando a lo largo de las builds. Como dato curioso, así se veía la pantalla de carga de Windows Whistler, y su interfaz de instalación, muy parecida a la de Windows XP. Para la build 2463, ya podemos ir viendo cómo luciría el nuevo sistema operativo en su totalidad, con una interfaz muchísimo más avanzada, y características enfocadas exclusivamente al entorno hogareño. Finalmente, para la build 2475, Windows Whistler pasaría a llamarse Windows XP, siendo el nombre oficial que llevaría la versión final del mismo. Como dato curioso, con Windows XP se refiere a Windows Experience o experiencia en español, dándonos a entender claramente que con este sistema la totalidad estaría enfocado en la comodidad y experiencia del usuario. Y finalmente, llegamos a la build 2542, la última versión beta de Windows XP, en donde ya podemos ver cómo sería el sistema operativo en su versión final, sin cambios tan importantes a su lanzamiento. Como ya veníamos diciendo antes, con XP Microsoft presentaría la nueva interfaz con nombre Luna, fondos de pantalla y paisajes coloridos, una gran compatibilidad con hardware y software de forma automática, sin que tengas que instalar nada manualmente, un sistema de seguridad para Internet llamado Firewall de Windows, y sobre todas las cosas, por primera vez un sistema hogareño estaba construido con base NT, haciéndolo muy estable y rápido. Tras un año de desarrollo completo, el gran día del lanzamiento llegó. El 26 de octubre del año 2001 en la ciudad de Nueva York, se lanzaría de manera oficial el tan esperado Windows XP en sus versiones Starter, Home y Profesional. El lanzamiento de Windows XP fue uno de los más esperados de comienzos del siglo, y se presentaba como una evolución de la tecnología y el fin de la era exclusiva empresarial, además de dar por muerto al anticuado MS-2. Como dato curioso, el lanzamiento de Windows XP estaba previsto para septiembre, pero tras los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, se tuvo que retrasar. Por más que ahora vean que Windows XP fue uno de los productos más exitosos del último siglo y de la historia de Microsoft, la realidad es que en su lanzamiento fue bastante controvertido. El hecho de ser tan revolucionario y bastante enfocado al sector hogareño, molestó a muchos sectores empresariales, los cuales preferían algo simple y minimalista para trabajar, como lo eran los antiguos sistemas operativos con su interfaz de grises. Además, Windows XP se enfoca tanto en la experiencia del usuario, que dejaron olvidado por completo el sector de la seguridad, haciendo que de forma nativa el sistema operativo no fuera seguro y tuviera bastantes vulnerabilidades a la hora de lanzarse. Sin embargo, con los diferentes Service Packs que fueron lanzando en los siguientes años, fueron arreglando estos problemas y lograron convertir a Windows XP en una leyenda.
En tan solo un año ya alcanzaba el 30% del mercado global de computadoras, y durante más de 7 años fue el líder indiscutible en la cuota de mercado, con más del 60% de las computadoras con Windows XP instalado. Sin embargo, con la llegada de Windows 7 en el año 2009 tras el fracaso de Windows Vista en 2007, poco a poco iría desterrando a Windows XP, hasta que a finales de octubre de 2011, fue superado en cuota de mercado. Como dato curioso, aunque el soporte de Windows XP debía haber terminado en el año 2011 por política de la compañía, decidieron extenderlo hasta 2013 debido a que había muchas computadoras todavía con este sistema instalado que se resistían a cambiar. Finalmente, tras 12 años de su lanzamiento, su soporte finalizó, y desde aquel entonces su cuota fue en picada hasta llegar al 0,50% en la actualidad, pasando a ser historia. Windows XP, como dije antes, marcó el fin de una era y el inicio de otra totalmente distinta en las computadoras, convirtiéndose en una leyenda que hasta el día de hoy es de admirar. Ya sea por sus míticos sonidos, interfaz, o porque simplemente fue el sistema con el que muchos crecieron. Pero bueno, en fin, déjame saber en los comentarios si tú probaste alguna vez en tu vida este sistema operativo, y qué tal te pareció. Espero les haya gustado el video, recuerden suscribirse, dejarme like y comentar alguna idea o sugerencia para los próximos videos. Saludos a todos, y nos vemos en un próximo video.